Bienvenidos todos a este segundo episodio ahora del Código Da Vinci, a los que ya leyeron el libro, los que ya me escucharon, los que ya vieron la película, o los que no me querían escuchar resumir el libro por 45 minutos. Aquí, bienvenidos, que aquí van a enterarse ahora lo que es verdad y lo que es ficción. Así que empecemos con el priorato de Sion. Vamos a ver, lo que dijo Dan Brown es que esta asociación secreta estaba protegiendo este secreto. Mentira, esta asociación secreta ni siquiera existe. El priorato de Sion fue fundado en 1956, no en 1099. Ustedes pueden estar diciendo, no, entonces sí existe. No. Fue fundado por un estafador que se llama Pierre Plantard, que estaba tratando en verdad de crear una especie de sociedad clasista con los mismos estratos sociales y basado en quién estaba conectado a un lineaje de cosas que pasaron en Jerusalén en los años tal tal. Pero todo fue mentira, los documentos que donde están los nombres de Leonardo da Vinci, Juana de Arco, Isaac Newton, todos esos documentos eran de hace de esta de hace un siglo pasado, pues no era de los años 1300, 1200 para nada. Él es considerado un estafador en la sociedad francesa y por la ley francesa. Pero por supuesto mucha gente se creyó la mentira y mucha gente agarró eso para crear otras mentiras. Así que el priorato de Sion no existió. Así que esa fue, digamos, la primera ficción del libro. Vamos para la segunda, que es Los Caballeros del Templario. Ellos no son ficción, ellos por supuesto existieron, esos soldados de las cruzadas con la cruz roja y el traje blanco. Pero su meta siempre fue proteger ciudadanos cristianos en Jerusalén y defender a la Tierra Santa. Ellos no tenían otro tipo de propósito. La razón por la cual hay muchas teorías de conspiración alrededor al lado de ellos es que, bueno, eso sí es verdad que el Papa Inocencio le dio una orden, si recuerdan que el Papa les dio mucho poder financiero y todo esto, sí, eso pasó. El Papa les dio una orden que no tenían que pagar impuestos y ellos sí fundaron esa especie de sistema bancario. Y a medida que las cruzadas avanzaron, ellos estaban creciendo en tamaño y estatus y eso se convirtió en un problema para muchas personas porque imagínense, el tamaño de ellos era tan grande que tenían barcos, eran dueños de Chipre, el país, la isla, y servían como un banco, e institución para monarcas específicamente. Entonces había muchos monarcas que cayeron en deuda con ellos, no podían pagar los intereses, etcétera, etcétera. Todo esto la gente se lo aguantaba hasta que el siglo XII los ejércitos musulmanes recuperan Jerusalén. Y aquí las cruzadas cambian el ritmo, vamos a decir que ellos iban ganando y ahora van perdiendo. Y muchos líderes religiosos y otros líderes monarcas se volvieron un poquito más críticos de los caballeros del Templario y les querían quitar ese poder. Como siempre, no es tanto, el argumento nunca es moral, siempre es como que yo quiero el poder que tú tienes y voy a buscar el argumento moral para quitártelo. Entonces, a los caballeros perder su último punto de apoyo en el mundo musulmán, que era Jerusalén, ellos establecieron su base de operaciones en París. Y el rey Felipe IV de Francia, él no le- él- aparentemente los caballeros del Templario le negaron un préstamo y él estaba en problemas financieros y él contactó a sus amiguitos en el Vaticano y solucionaron el problema. Entonces sí pasó que el viernes 13 de octubre de 1307 decenas de caballeros del Templario franceses fueron arrestados, fueron matados años después, en el 1314. Ahora, de ahí no viene el viernes 13 de la mala suerte. Se cree en verdad que el viernes 13 vino muchos antes de esto, 1300 años antes de esto. En la última cena habían 13 personas, los 12 discípulos, los 12 invitados y Jesús. Y Jesús muere, por supuesto, el día siguiente, un viernes santo. Entonces, de ahí viene la tradición, ¿no? De los caballeros templarios. Sin mencionar que no los mataron a todos, mataron a ciertos miembros en Francia. Gente que participó o formó parte de la organización seguía vivo en otros lugares. Ahora, bajo la presión del rey Felipe, con los que quedaron vivos, el rey Clemente disolvió a los caballeros del Templario en 1312. Sí, sus propiedades, activos, todas esas cosas fueron confiscadas. Pero no hay ningún documento que muestre que ellos fueron a Jerusalén a recuperar documentos. Si quieres decir que el Vaticano nunca contó toda la verdad, que probablemente tenían otras metas, ok. Pero no hay ningún tipo de evidencia que eso sea así. Pasemos ahora a Jesucristo, el personaje quizá más importante en toda esta historia en cuanto al contexto histórico. Dan Brown, vamos a empezar con lo más controversial. Dan Brown dice que básicamente Jesús es una réplica encima de dioses paganos, ¿no? Que, no nació, que ese dios Mitra y el dios del sol, que el 25 de diciembre, que tenía discípulos, que resucitó, que todas estas cosas, vamos uno por uno. En cuanto a que nació el 25 de diciembre, correcto. Jesucristo, si los que me siguen en Instagram ya hablé sobre esto, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Los chances que haya nacido el 25 de diciembre son uno entre 365, vamos a decirlo así. Pero dado que el 25 de diciembre era la celebración del dios del sol sagrado en la religión pagana y era una de las celebraciones más importantes del año, entendemos que probablemente
el 25 de diciembre fue una adaptación de esa celebración a Jesús. Ahora, algún día lo ibas a celebrar, ¿no? Elegir el 25 de diciembre, el 14 de marzo, eso no importa mucho. Pero el punto es que eso es verdad, el 25 de diciembre no es la fecha en la cual Jesús nació. De resto, eso de que, bueno, no, el dios Mitra o dioses paganos hacían milagros y Jesús se lo copió. Bueno, todos los dioses antes de Jesús hacían milagros y los que vinieron después también. Que este dios Mitra era eterno, que también resucitó en una roca después de los 3 días. Ni siquiera hay evidencia de que Mitra murió. El dios este pagano, no, lo único que hay de él son como una especie de estructuras o arte en piedras que cuentan su historia, pero no habla nada de que murió, ni de que resucitó, ni nada por el estilo, no hay un solo documento que muestre eso. En cuanto a que ese dios tenía 12 seguidores, eso sí es verdad, pero eso era semi común, el número 12 era muy común en aquella época, por los signos del zodiaco. Eh, Todo este mundo era muy mítico, muy astrólogo también, y creían mucho en estas cosas. Y quizás por eso se eligió que Jesús tenía 12 discípulos, quizás eran más, quizás eran menos. No hay pruebas de eso, pero es simplemente una especulación. No hay evidencia en verdad de que Jesús se copió de un dios pagano. Que tradiciones después de Jesús se copiaron de los paganos totalmente, y vamos a hablar un poquito más sobre eso después. En cuanto a que si Jesucristo tenía sangre o linaje real, se sabe que Jesús era descendiente de David, eso es verdad. Pero Brown también dijo que él era descendiente de Salomón. Yo recuerdo leer esa parte y yo como que ya va, tiempo. Eh, Salomón, o sea, mentira, José, su papá, su padrastro, perdón, era el descendiente biológico de Salomón. Pero Jesús no era el hijo biológico de José, por lo menos en base a la religión católica. Eso es lo que nos han dicho. Por lo tanto, ni María ni José, pero ni María ni Jesús son descendientes de Salomón. Así que eso de que él era el heredero al trono porque era descendiente de Salomón, esa parte es mentira. De que estuvo casado, la principal prueba de Brown es que según los manuscritos sale la palabra compañero que se refiere a cónyuge. Esto no es verdad, la palabra compañero en esa época significaba socio. Depende de quién lo lea, puedes decir socio, claro, un socio como pareja, pero no, era pareja financiera. Las teorías fuertes de otros historiadores también, basado en documentos, es que María Magdalena era en verdad una persona que financiaba el movimiento cristiano. Ahora le voy a explicar un poquito más sobre eso. Pero en fin, no hay evidencia, ¿verdad?, de que Jesús haya tenido hijos, ni que mucho menos haya estado conectado a la familia real, ni que después tenía descendientes reales. Ahora, tú puedes creerlo, no estoy diciendo que no lo creas, de que la iglesia, como Jesús era un mortal, por supuesto, él tuvo sexo, todas estas cosas. Bueno, yo no estoy diciendo que no, o sea, pero el punto es que no hay evidencia de eso. Entonces, si vas a creer sin evidencia, no es muy diferente a una fe religiosa, ¿no? Ahora, hay un documento anónimo que parece que fue fraude, que sí muestra la palabra casado refiriéndose a Jesús, pero nadie ha podido verificarlo, que es el problema con todas estas cosas. Estos documentos son tan viejos que es difícil saber exactamente a qué se refieren y la manera de hablar y los idiomas de esas personas eran muy distantes, muy extranjeros para lo que consideramos normal hoy en día. Ahora de Jesús pasemos a la Biblia. Dan Brown dice que hay 80 evangelios. Hay 50, no sé por qué dijo 80. Capaz él está definiendo evangelios de otra manera, pero no sé, o sea, si hay 50 evangelios y 80, 120, ¿cuál es la diferencia? O sea, ya comprobar que hay más de lo que hay en la Biblia, que mucha gente no sabe eso, es suficiente para poner a dudar a las personas. Pues, pero en fin, el punto fue que quiero aclarar que hay 50, pero si hay otros libros que fueron excluidos de la Biblia. Si se consideran evangelios o no, es debatible. La razón por la cual fueron excluidos no se debe tanto a que son heréticos o algo por el estilo, sino que carecían de contenido espiritual, vamos a decirlo así. No tenían suficiente contenido que pudiera motivar a las personas como lo tenían los 4 evangelios que pusieron en la Biblia. Por lo menos eso es lo que dicen los historiadores. Yo tendría, humildemente, pienso yo, cada quien tendríamos que leer los otros 50, 80, lo que sea que es el número, y sacar esa conclusión. Pero sí es verdad que la iglesia evitó que ciertos contenidos estuviera dentro de la Biblia. Dan Brown también dice que Constantino le apostó al cristianismo, ¿no? Que él creó la Biblia porque le apostó al cristianismo, como él decía que era el caballo ganador, si recuerdan esa frase. Constantino no fue tan inteligente. Él le tenía miedo a los cristianos. Primero, su mamá en secreto era cristiana. No está muy claro que si ella se convirtió antes de que él muriera o después. Pero recordemos que el cristianismo empezó como el lenguaje de los oprimidos, ¿no? El lenguaje, dígame yo, la religión, la ideología de los oprimidos. Todas esas personas que en la época no eran
no tenían ningún tipo de estatus social dentro de la religión pagana, los que no tenían tierras, las mujeres, etcétera, los pobres. Y por eso que Jesús también arma esa revolución alrededor de ellos, porque era un movimiento radical diciendo que ustedes van a tener igualdad en el cielo conmigo, todos son iguales y tal. Eh, es interesante ver, por cierto, eso es para otro podcast, pero la mayoría de las creencias liberales de hoy en día en Europa o en el mundo occidental vienen del cristianismo, ¿verdad? Todo es cristianismo, todo es versión moderna del cristianismo, separación de la iglesia y el Estado, es el elemento de Jesucristo, todos somos iguales, la igualdad para todo el mundo, eso también viene de Jesucristo, todo esto eran ideas radicales que Jesús trajo al mundo. Lo que es que ahora Europa y, digamos, el mundo occidental le quitó la cruz y le puso, no sé, el logo de las Naciones Unidas, lo que sea, pero en vez de la Biblia tienen derechos humanos, vamos a decirlo así. Ahora, esto no está, volviendo a Constantino, él le tenía miedo, en su lecho de muerte le tuvo miedo a no ser inmortal, vamos a decirlo así, a no tener el perdón de Dios. Pero él no tenía ningún tipo de miedo a los cristianos como tal, como población. Eran casi 3 millones de cristianos en el Imperio Romano. Los paganos eran 50. 50 millones contra 3 millones, 50 millones con dinero, 3 millones pobres, una que otra persona con influencia, pero no era, o sea, no había razón estratégica por lo menos para cambiar. Lo que dice la evidencia es que, hay reportes por lo menos, en una guerra, de repente Constantino se le apareció, él dijo que tuvo una visión de una cruz en plena batalla. Esto, por supuesto, te lo quieres creer o no, pero eso fue lo que él vio. Al su mamá ser cristiana y todas estas cosas en su lecho de muerte, se asustó, eso fue todo, él se asustó y dijo, me voy a cambiar al cristiano por si acaso. Y de ahí empieza todo esto y curiosamente, bueno, todo el imperio romano que crea la Europa moderna se convierte en cristiana y después la Europa moderna se esparce por el mundo y la religión sale. Por cierto, de la Biblia pueden conseguir mil controversias, mil errores, mil fallas, mil cosas que debían estar ahí que no lo están, historias que no fueron traducidas correctamente, que por ejemplo la manzana de Adán no era una manzana, toda esta cosa, o sea, hay mil cosas en la Biblia que no son verdad, pero yo solamente me voy a referir a las cosas que Dan Brown tocó. En el libro ustedes pueden hacer su propia investigación. Pasándonos para el concilio de Nicea, donde se determina lo que va a enseñar la Iglesia Católica. Este concilio sí, obviamente fue verdad, un evento muy importante en la historia. Y Dan Brown lo que dice es, si recuerdan, que en este concilio se votó por si Jesús era era Dios o no, básicamente. Antes se pensaba que simplemente era un mortal y ya. No sé cómo categorizar esa frase, no sé si es verdad o es mentira, porque es difícil de explicar. Voy a explicarles lo que sucedió. En este concilio había mucha controversia en la época sobre la divinidad de Cristo, porque a diferencia de Dios, Cristo nació y tuvo un principio y tuvo un fin. Todos los dioses anteriormente a Cristo eran personas, eran entidades, perdón, que no habían existido, existían en los cielos, en las nubes, en el sol, en la luna, pero nunca existían aquí. Nunca era una persona con carne y hueso y sangre, ¿me entiendes? Entonces había mucho debate sobre cómo es que vamos a decir teológicamente y académicamente que alguien es humano, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Entonces mucha gente no estuvo convencido y se lanzó un voto, que quedó muy cercano de hecho, sobre cuál iba a ser el concepto. Entonces de aquí la iglesia primitiva creó la Santísima Trinidad, que dentro de la iglesia católica significa una igualdad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esta fue la solución que ellos inventaron en ese momento. Jesús nunca habló de esa vaina, que se inventó de que Jesús es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios también es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es la Santísima Vaina, y todo está conectado, pum. Entonces, obviamente, ese concilio de Nicea, hay muchas teorías de conspiración de qué cosas salieron de ahí, cuáles eran las intenciones, etcétera, etcétera, porque con esto, que lo dice Dan Brown, no es totalmente mentira, el Imperio Romano ahora tiene una entidad, una imagen de algo sagrado, que ahora pueden perseguir a las personas que no estén de acuerdo con ellos, y esto, por supuesto, tiene motivaciones no solamente religiosas, pero financieras y políticas. Ahora pasemos al tercer, quizás, personaje importante de esta novela. Bueno, no voy a decir que es el tercer más importante, pero uno de los que más sale, que es Leonardo da Vinci. A mí me dio mucha risa, yo estaba leyendo un historiador que decía que se sentía tan insultado con este libro, que decía, Dan Brown no sabe tan poco de Leonardo da Vinci, que puso la palabra Da Vinci en el título. Da Vinci no es el nombre de Leonardo, Da Vinci es De Vinci, de la Villa Vinci. Es un apellido asignado, inventado, pero ese no es su apellido. Entonces vamos a empezar. Dan Brown mencionó muchas cosas de Leonardo. Vamos una por una. Empecemos con que era gay. El consenso histórico sobre si él era homosexual está entre a lo mejor y quizás, pero no hay nadie que diga 100% seguro, ni siquiera 70, 80, 90, de que él era homosexual. Nunca se casó, que es raro para la época, pero
No es un hombre que tenga un documento que compruebe que nadie hablaba sobre su sexualidad, básicamente, ni de un lado ni del otro. Tener sexo con aprendices en esa época, que así fueran hombres, era semi-normal. Y eso significaría que él era gay si él practicó eso, pero eso no es evidencia, ¿no? Porque entonces si eso es así, todo el mundo era gay. Las definiciones de homosexual también han cambiado a través de la historia, pero él no tiene nada de malo, por si acaso, en caso de que lo sea. Eso no le quita prestigio ni nada por el estilo. Simplemente no es verdad. Cuando Dan Brown dijo que él era homosexual, eso no es cierto. Leonardo sí trabajó con cosas que eran consideradas como magia negra para la época, pero todo era ciencia, simplemente. En esa época la ciencia era magia negra. Una mujer te mezclaba agua con unas hierbas para curarte la fiebre y ya era una bruja. Entonces, Leonardo da Vinci exhumó cuerpos, 30 específicamente, pero todo era para entender la anatomía humana, algo que él estaba muy fascinado. No era alquimista. De hecho, varias veces habló en contra de los alquimistas. Él decía que él hacía ciencia de verdad. Yo no estoy con el grupo ese de los locos que creen que pueden crear oro y la inmortalidad y todas estas cosas. En cuanto a su religión, que Dan Brown nos los pinta como una persona en verdad pagana en contra de la iglesia, no hay información sobre eso. Históricamente él fue católico. No fue un buen católico, pero pocos lo son. Hay documentos con testigos diciendo, de hecho, que él está hablando en favor de la Virgen María y de Jesucristo, ¿no? Entonces él nunca menciona a Magdalena, él nunca menciona nada de esto, nunca habla de dioses paganos, para nada. Creo que probablemente un historiador que estaba leyendo decía, muchos de esos símbolos paganos que salen no son símbolos paganos y ya vamos para esa parte. Eso es uno. Y dos, muchos símbolos eran normales, eran de la época, ¿no? Entonces tú lo ves ahora como raro porque la religión pagana es tan apartada de tu mundo que te parece extraño, pero no sería raro verlo en aquella época. En cuanto a los libros que sobrevivieron a estas persecuciones, recordemos que Dan Brown, el Código Da Vinci, dice que hay evidencia que habla sobre el Santo Grial, sobre María Magdalena, sobre Jesús que sobrevivió, que nunca había estado escrito no se había conseguido en ninguna parte y que se consiguió recientemente, hace 50 años. Esto es parcialmente verdad. Los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, fueron encontrados hace 70 años y contiene versiones antiguas de la Biblia, igual que el manuscrito de Nag Hammadi. Pero, por ejemplo, el manuscrito del Mar Muerto fueron escritos de un ángulo judío, se cree que vino antes de los tiempos cristianos. No contiene un evangelio como tal, no se menciona mucho a Jesús de Nazaret, mejor dicho, no se menciona, punto. Y no hay, en verdad, ninguna evidencia del Santo Grial y todas estas cosas de María Magdalena dentro de los manuscritos del Mar Muerto. Ahora, pasándonos al manuscrito de Nag Hammadi, estos sí fueron identificados como evangelios. 5 de los evangelios que no están en la Biblia están en este manuscrito que se consiguieron recientemente. Uno es el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Tomás, Felipe, de los egipcios y de María. María es María Magdalena, así que María Magdalena tenía su propio evangelio, eso lo menciona Dan Brown en el libro y también es verdad. Lo pueden leer si quieren y sacar su propia conclusión. Pero en general no hay mucha información importante, ¿no? Creo que todo esto abre el debate de por qué la iglesia no incluyó esto antes, obviamente qué más se quemó, se perdió. Muchos de estos libros hay ciertas páginas que no se pueden leer por los años. Entonces es difícil, por eso que hay mucha teoría de conspiración alrededor de todo esto, ¿no? Que si la iglesia no incluyó los libros fue por algo. Dentro del Evangelio de María Magdalena, sí es verdad de que Pedro y algunos de los discípulos veían a María como una rival por el liderazgo del grupo, ¿no? Según el Evangelio de ella y otros, ella era un poquito radical. No radical como persona, sino radical era vista como que la guía y espiritual de los demás discípulos y eso no le gustaba a ellos. Entonces parece que ella era el apóstol de los apóstoles, pero no hay mucha confirmación sobre esto, pero por lo menos hay unos documentos que sí insinúan esto. Pero no sale nada de su relación, ni que tiene sangre real tampoco, casa de Benjamín, ni nada de esto. What's worse than an ad interrupting your favorite music or podcast? That uninspired coffee you've been drinking while working, which is why Flavia is elevating your everyday coffee experience. Now you can enjoy cafe-quality beverages like coffee, tea, frothy lattes, and creamy hot chocolate made right in your home office, actual office, or wherever you want to upgrade your mug with bold, delicious flavors. Visit Flavia.com to shop the collection of machines and beverages now. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ahora, si hay algo que los historiadores están equivocados es que siguen diciendo que ella era prostituta y ya no lo fue. En ninguna parte del testamento, en ninguna parte de la Biblia sale que ella fue prostituta. Lo que pasa es que, como les mencioné antes, la Biblia se va adaptando, ¿no? Se va traduciendo, se va reduciendo, aumentando, y en ese tiempo del siglo IV, específicamente, el Papa Gregorio confundió en la traducción que él mandó, en la unión de distintos documentos, confundió a distintas Marías que estaban en la Biblia. Hay una María que era una mujer que cometía adulterio, que Jesús salvó de la lapidación, y después había otra María en Egipto que era una prostituta. Esas dos Marías, más María Magdalena, se mezclaron en las versiones modernas de la Biblia. Recordemos que esta gente lo que hacía era, le decía a uno, a veces eran monjes normalmente, que sabían varios idiomas, y tradúceme la Biblia, pues. Y ya, y a veces ellos perdían el hilo de lo que estaban traduciendo, un libro bastante grande, María aquí, María allá, y en esas traducciones, en aquella época que es más difícil rastrear todas estas cosas, se perdieron ciertas cosas. Entonces, sí es verdad que la iglesia como que dañó la imagen de María Magdalena. Si fue a propósito, es debatible. Dan Brown tiene muchas teorías del patriarcado de la iglesia, que fue como que con mucha más intención en contra de los paganos y todo esto. Eso no es tan así. De que establecieron un sistema patriarcal, no hay duda. Ahora, que fue como en el orden de las cosas, como Dan Brown la pintó, no fue tan así. Y para terminar estas cosas de los documentos, el documento Q existe. Ese documento que decía que una colección de los dichos de Jesús sí existe. Leí un poco lo que decía. Parece, si han leído Marco Aurelio, Meditaciones, es escrito de la misma manera. Es como que básicamente puras enseñanzas, puras frases, puras meditaciones. Pero no hay evidencia que en verdad lo escribió Jesús. No se sabe si lo fue o no lo fue. Quizá lo fue, pero si lo fue, es difícil pensar que lo fue simplemente porque sería el único documento que tendríamos de él, ¿no? Sería interesante ver un documento escrito de su propia mano, porque no lo hay, en verdad. Pero este documento Q existe, pero no hay conexión entre eso y esta teoría de María Magdalena y Jesús. Así que hablemos de la interpretación de Dan Brown de muchas de las obras de Leonardo da Vinci. La Mona Lisa, por ejemplo. Brown dice que esa es la obra preferida de Leonardo, que era la máxima expresión sublime de la belleza femenina y la unión entre lo masculino y lo femenino. 1, no era su preferida. 2, no era la máxima expresión de nada. Y 3, era simplemente el retrato de alguien más. Y 4, la Mona Lisa no era una obra famosa. No era algo que la gente admiraba ni nada por el estilo. Lo que pasó fue que terminó en la mano de Napoleón. Todo lo que tocaba Napoleón se convirtió en una especie de reliquia de historia francesa. Ya lo había tenido un rey anterior a Napoleón también. De ahí Napoleón la obra termina en el Museo del Louvre. Todo lo que llega al museo. Si tú y yo hacemos un dibujo en PowerPoint y lo mandamos para el Museo del Louvre, vale $1 millón. Entonces todo lo que termina en el Museo del Louvre vale mucho dinero y te hace famoso. Ya Leonardo era famoso, pero obviamente digamos que la mística de la Mona Lisa sube. Recuerden que la Mona Lisa en verdad es una pintura tamaño normal. No estoy diciendo que no sea impresionante, los detalles son muy buenos, pero no es algo que te impacte tanto comparado con el nivel de fama que tiene. La fama viene porque en 1911 fue robada. Esto es algo semicultura general que la gente sabe. Fue robada y muy curioso, nadie sabía dónde estaba por 2 años y arrestaron como sospechoso a Pablo Picasso, que se pensaba que era alguien que estaba detrás de todo. 2 años después fue conseguida la pintura en Italia, pero en todo este tiempo globalmente el mundo sabía, Dios mío, robaron una obra de Leonardo da Vinci. ¿Cuál es la Mona Lisa? ¿Cuál es esa? Y ahí poco a poco la gente se pensó a educar sobre qué era la Mona Lisa y se convirtió en un tesoro nacional para los franceses en todo ese tiempo. ¿Cómo puede ser que nos robaron algo que Napoleón tuvo, que mis reyes tuvo, que llegó acá? Cuando la recuperan, todo el mundo, eso fue una ceremonia, con la Mona Lisa la ponen en todo el centro del Museo del Louvre como básicamente para cantar victoria, pues. Pero la obra es más importante para nosotros que lo que en verdad lo fue antes. Eso es la Mona Lisa. Pasemos ahora a la otra obra importante dentro de esta novela, que es La Última Cena.
En la última cena, Dan Brown nos dice que hay una mujer sentada a la derecha de Jesús. Esto es mentira. Esto es San Juan Evangelista, el más joven de los discípulos, por eso que no tiene barba y se ve medio como que afeminado, que no era muy raro para Da Vinci de pintar personas de esa manera. Hay un consenso histórico, artístico, perdón, que habla de que ese es San Juan Evangelista, por varias razones. Uno, como mencioné, Da Vinci solía pintar a las personas de esa manera. Y dos, si ese no es San Juan Evangelista, entonces ¿dónde está San Juan Evangelista? Que a Leonardo se le olvidó meter el otro discípulo. O sea, ¿por qué lo haría de esa manera? Eso de que él quisiera mandar un mensaje y poner una mujer en secreto. Entiendan que esto es una época donde, o sea, estamos en un periodo que se están persiguiendo a personas por desviarse un poquito de la línea católica. Si te meten preso, perdón, te pueden meter preso, te pueden quemar, te pueden matar. La iglesia no le temblaba la mano para nada en aquella época. Si Leonardo da Vinci pone una mujer en la última cena, que sería un acto de blasfemia, estuviera muerto, lo hubiesen quemado vivo. Como quemaron a mucha gente importante en aquella época, no hubiese sido, olvídense que le iban a dar un permiso especial por ser Leonardo da Vinci. Entonces, la conclusión aquí es que, como dijo Sigmund Freud, a veces un cigarro es solamente un cigarro. Y ahora hablemos de si los símbolos paganos en verdad estaban tan formando parte de la religión cristiana. Eso totalmente es cierto. Pero ciertas cosas él la exageró. Por ejemplo, que la cruz tradicional, esa de los brazos del mismo tamaño, que vino antes de Jesús, eso no es tan cierto. O sea, sí vino antes de Jesús, pero no simbolizó las cosas que él dice que simbolizaban. Le agarraba muchas cosas que existían y siempre decía, y ellos creían en la divinidad de la feminidad. Y eso no era tan verdad. Sí creían en ciertas dioses que eran mujeres. Pero estas teorías de que el balance entre lo masculino y lo femenino, son los paganos, era algo muy fuerte para ellos, y la conexión entre la naturaleza y las obras de arte de Leonardo da Vinci, eso fue mala imaginación de Dan Brown, escribiendo una buena novela, punto. No lo estoy criticando necesariamente, solamente aclaro. Lo de los triángulos, por ejemplo, eso no es también cierto, de que el masculino para arriba, femenino para abajo, eso por lo menos no era cierto en la época de Da Vinci. Hay debate que sí significó eso en algún punto, pero no para Leonardo da Vinci. El pentáculo o el pentagrama empezó, esa estrella de los cinco puntos, empezó en Babilonia, que hoy en día es Irak, con amor a una diosa, eso es verdad, Ishtar, pero vuelvo y repito, de ahí a que había un balance entre lo masculino y lo femenino, no es un salto, pues, digamos que no está escrito como creencia firme de los paganos que ellos necesitaban eso para tener un balance. En cuanto a los símbolos, por supuesto, la palabra amén, por ejemplo, era una palabra de un dios egipcio llamado Amun. Los altares, ya lo mencioné, el incienso, perdón, era utilizado para espantar las malas energías. Todas estas cosas son cosas paganas que hoy en día una iglesia católica practica. En cuanto a las sociedades secretas que usaban el inglés, eso no tiene ningún tipo de validez. Primero, las sociedades secretas son secretas por algo. Uno. Y dos, no, eso viene de que Inglaterra fue el primer imperio, por decirlo así, aunque Inglaterra en ese momento no era un imperio, pero Inglaterra fue la primera monarquía con cierta relevancia que fue anti-iglesia católica, ¿no? Ellos fueron el primer dominó, no, quizás no el primero, pero uno de los primeros dominó, cuando el rey se separó para poder casarse nuevamente. Entonces, sí, el inglés siempre ha sido considerado como que aparte del mundo del latín. Irónicamente, después los ingleses que se esparcen tanto por el mundo traen como que el lenguaje inglés se conecta mucho con el cristianismo, cuando en verdad se había alejado un poco anteriormente. Para terminar, vamos con el número phi, ese número divino, la proporción divina. Esa vaina también es mentira. O sea, sí existe, pero no es un número racional, o sea que es infinito. Explicar todo esto tarda mucho. El punto es que Leonardo da Vinci no tiene conexión con esto. 1,618, tú puedes agarrar demasiadas cosas y dividirlas entre otra cosa y te puede dar este número. Entonces es muy fácil buscar que, no, en esta obra está el 1,618, y en esta, y en esta, y en esta. Es simplemente una proporción y ya, y son bastante cosas arbitrarias. Por ejemplo, ¿no? Que de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies dividido por mi ombligo da 1,618. Bueno, ajá. Y si te diera 1,625, lo puedes poner más abajo. En mi cadera y me da 1,618, ¿me entiendes? Entonces no, el número phi no es verdad. En cuanto a Opus Dei, esa parte sí, es una organización bastante sucia históricamente. Bueno, no que la Iglesia Católica no lo sea, pero en épocas modernas tiene muchas conexiones con prácticas bastante de abuso hacia las mujeres. No es verdad de que las mujeres entran por una puerta y los hombres por otra. Eso no era así, no sé por qué dijo eso, pero
Sí, es por supuesto un sistema bastante ultraconservador, católico, con las mujeres son ciudadanos de segunda clase, por decirlo así. Sí tienen conexión con Franco y sí tienen conexión con... Tienen gente poderosa en ciertas partes. No es una organización tan grande, 100.000 personas aproximadamente, pero tienen varios miembros que aparentemente trabajan en el Banco Santander, en Europa, en España, pero no hay nada concreto en cuanto a qué es lo que hacen o su influencia en el Vaticano. De hecho, en el libro se muestra eso, ¿no? Como al final el Vaticano no es el que está detrás de esto. Y con eso llegamos al final. Yo creo, espero que les haya gustado el formato. Yo sentí que si yo resumía el libro y les iba contando que era verdad y que era mentira, no iban a poder disfrutar la historia de la misma manera. Porque, o sea, ya primera página, el priorato de Sion, y yo, ya este priorato no existe, ya te quita toda la mística, ¿no? Entonces es importante, para mí, es un buen libro para disfrutarlo, como vuelvo y repito, pero recordemos, no es un libro, es un libro de ficción. Y yo no soy, créanme, el más pro iglesia del mundo, pero no vamos a creer en cosas sin evidencia. Esa es una de las críticas nuestras, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto si Jesús tuvo hijo, no, ese no es el punto para mí del libro. Lo que yo me llevo del libro es que cada persona va a creer en lo que quiere. Eso es uno. Dos, la corrupción en la historia siempre ha existido y por lo tanto creo que todos entendemos por naturaleza que la historia es corrupta, las organizaciones son corruptas, los gobiernos, las instituciones, las religiones, las ideologías, todo este mundo es extremadamente corrupto y siempre hay cosas que nunca sabemos o no son exactamente como la historia la pinta. Hay que ser bastante ingenuo para leer la historia y decir, mira, los buenos siempre ganan, qué chévere. Entonces, obviamente siempre hay una parte de nosotros que sabe que hay cosas que nos escondieron y que no sabemos eso. Y tercero, creo que el libro busca una especie de mensaje de que hay cosas en nuestra sociedad hoy en día que perdimos, que quizá estaban un poquito más cerca de la verdad o de lo bueno, que era la armonía entre los dos sexos. Esa parte es un buen mensaje, vamos a decirlo así. Lo cuenta con los símbolos paganos y todas estas cosas, que ya hablamos de eso, pero creo que esa armonía nunca ha existido, pero es bueno buscar un paso en la dirección correcta en cuanto a ese tema. Espero que les haya gustado este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, nos pueden contactar por Instagram @bibliotequeando. Nos vemos para la próxima.